Hola, hola, estamos en tiempos de juego. No, 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 es mentira, es mentira. Estamos en uno de mis vídeos guarros, ¿vale? En este caso, recordando un poco lo que hicimos en el tema uno y 2, el mundo actual y orígenes de la globalización, siglos XV al XVIII, ¿vale? En el tema uno recordemos que establecimos lo que era el mundo actual, bajo un proceso global que llamamos globalización, bajo un sistema que llamamos capitalismo, que tiene una serie de problemas, ¿vale? Y es que hay distintas velocidades de desarrollo dentro de lo que son los países que componen nuestro mundo, ¿no? Que son unos 195. Creo recordar, 193 más 2, ¿vale? Y es que tienen un crecimiento asimétrico, ¿vale? Por una serie, que ha provocado una serie de problemas, ¿vale? Como son la desigualdad social, que se ha visto aumentada por el crecimiento demográfico desmedido que hay, sobre todo en las zonas más pobres. Recordemos que hoy hay más de 7.000 millones de personas. En el 2100 dicen que seremos 11.000 millones de personas. ¿Vale? Es un sistema, además, el capitalista de carácter global, que explota con desmedida los recursos naturales, que lo que ha provocado ha sido un cambio climático que ha afectado sobre todo a las zonas agrícolas, que ha destruido los negocios locales. ¿De dónde? De las zonas más pobres, casualmente. ¿Vale? Entonces, es un sistema basado en la producción, una producción sin límites, que se ha visto afectada en los últimos años por la crisis del 2008, la pandemia del 2020 y el conflicto de Occidente con Oriente, Occidente con Asia o el conflicto de Occidente con Rusia. ¿Vale? Entonces, ¿esto que ha generado? En las zonas más pobres, casualmente, una serie de corrientes migratorias sin control. ¿Vale? Que esto, ¿cómo ha sido, cómo hemos respuesto a esos problemas? Pues creando políticas del odio. ¿Por qué? Porque la gente del primer mundo, la clase social nuestra, nosotros, nos hemos empobrecido. Y nos hemos dado cuenta que hay pocos que son muy ricos y muchos que están endeudados. O que son pobres. Bueno, eso no se puede decir hoy en día, se tiene que decir que les falta liquidez. ¿Vale? Hay que ser políticamente correcto aunque estés muriéndote de hambre. Entonces, recordemos que hicimos un estudio de caso, hacía un trabajo en grupo, hablando de la estructura del capitalismo, de los diferentes sectores económicos, estableciendo, entre otras cosas, que por culpa de este sistema basado en la producción sin límites, esto significa infinito, es un sistema poco sostenible, que provoca que sea una máquina de crear pobres. Entonces, hay una serie de preguntas que nos tenemos que formular como ¿qué sentido tiene vivir en este sistema? ¿Podemos cambiar este sistema? O lo que nos planteamos en el tema 2 es ¿ha pasado antes? Pues sí, en la crisis del sistema feudal, sobre todo provocado por la peste negra entre 1348 y 1351, en la que se desarrolla entre el siglo XIV al siglo XVI una transición del sistema feudal al capitalismo, un capitalismo de carácter mercantil, mediante un proceso que llamamos humanismo, difundido en el siglo XV y el siglo XVI a través de hombres como Erasmo de Rotterdam, Maquiavelo, recordemos que eso los trabajamos, que fue difundido por un movimiento artístico que se conoce como Renacimiento. Siglo XV, siglo XVI, recordad Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto fue desarrollado por una nueva clase social que introdujo el capitalismo mercantil, que es la burguesía, que ya existía antes, pero bueno, se desarrolla a partir de esta crisis del sistema feudal y desarrolla su hegemonía a partir del humanismo, del Renacimiento y de la revolución científica entre el siglo XVI y el siglo XVII. La invención de la imprenta es un caso paradigmático con la creación de este artefacto en 1440 por Johannes Gutenberg. Pero ¿cómo explota todo este mundo burgués, capitalista, etcétera, etcétera, etcétera? A partir de una etapa que se conoce como la era de los descubrimientos. ¿Qué ocurre en esta era de los descubrimientos? Pues se descubren nuevas rutas comerciales, porque hay un hecho importante que es la caída de Constantinopla en 1453, que deja para los europeos la ruta del Mediterráneo fuera de su hoja de ruta. Entonces tienen que establecer nuevas rutas comerciales, como fueron los descubrimientos de América en 1492 o la conexión entre Occidente y Asia
a través de la Casa de los Austrias y el Imperio Chino, siglo XVI. Esto se consiguió mediante expedicionarios como Colón, Vasco de Gama, Fernando de Magallanes, etcétera, 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 que también los tocamos. Esto es un siglo XVI que desarrolla la era de los descubrimientos en un proceso que es de carácter europeo y cristiano. Aquí he puesto estudio de caso, significa que hicimos un trabajo en grupo sobre la monarquía hispánica y el desarrollo del Estado moderno. ¿Vale? Aquí, la Casa de los Austrias. ¿Vale? Entonces, ¿qué provocó el descubrimiento de nuevas rutas comerciales? Por ejemplo, la conexión entre la Casa de los Austrias y el Imperio Chino por la difusión de metales como la plata. Pues una etapa que hemos conocido como globalización temprana. El mundo por primera vez se hizo global, realmente global. Y podemos establecer que era un mundo que entraba en lo que era la modernidad. Por eso se conoce esta etapa histórica como la Edad Moderna, ¿vale? Esto entre el siglo XVI y el siglo XVII. Pero este mundo global se fractura. ¿Y por qué se fractura entre el siglo XVI y XVII? Por varias razones. Una de ellas por la revolución de los precios. ¿Qué proceso ocurre? La inflación. La demanda sube, pero los sistemas productivos no se adecuan a esa demanda. ¿Cómo solucionar el problema de la producción? Bueno, en el siglo XIX, XVIII, XIX y XX se solucionará a partir de la revolución industrial o las diferentes revoluciones industriales, mejor dicho. Pero hay otro proceso por el que este mundo global se fractura, que es la Reforma Protestante, entre el siglo XVI y el siglo XVII. ¿Por qué? Porque en este mundo global, que se inició bajo un proceso europeo y cristiano, no hay unidad religiosa. Se fractura el continente europeo en dos facciones, los católicos y los protestantes, lo que inicia una etapa de guerras religiosas, aunque, como yo dije, hay un problema o un trasfondo político y económico. Aquí pues salen los nombres de Martín Lutero, y tal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Esto qué hace? Que el mundo global se fracture. ¿Y qué provoca? A nivel político, un sistema estatal de carácter absolutista. Es decir, que el rey concentra todo el poder económico y político en su figura. Esto, a nivel económico, se transfiere en un sistema que es un sistema proteccionista o conocemos como proteccionismo. ¿Qué es lo que crea en las diferentes poblaciones europeas durante el siglo XVII-XVIII? Pobreza y desigualdad. ¿Cómo se solucionó esta pobreza y esta desigualdad? Pues a partir de la aparición, como hemos visto posteriormente, de un movimiento intelectual como es la Ilustración, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, John Locke, etcétera, 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 que impulsaron una serie de revoluciones sociales como fue la Revolución Francesa en 1789 o anteriormente la Revolución Americana entre 1763 y 1783 o la que precedía a todas como fue la Revolución Inglesa entre 1642 a 1688. Bueno, ¿esto qué nos dice? Que el mundo, ahora y en el pasado y en el futuro, cambia. No es estático, sino que es dinámico. La cuestión es, ¿qué pasará después del conflicto que existe actualmente entre Rusia y Occidente? ¿Qué pasará después con la pandemia? ¿Cómo se va a solucionar definitivamente? ¿La crisis del 2008 queda olvidada? Son hechos o preguntas que nos tenemos que formular no solamente las generaciones de ahora, sino también las generaciones que vienen por detrás, como sois vosotros. Pues ya está. Esto es la introducción que hemos hecho este año y que hemos ido desarrollando a través de las preguntas que he formulado. ¿Tiene sentido vivir en ese sistema? ¿Podemos cambiar el sistema? ¿Ha pasado antes? ¿Y qué pasará en el futuro? Pues ese ha sido uno de los grandes pilares, o tres de los grandes pilares en el que hemos ido desarrollando el temario
hasta estos últimos meses de abril, mayo y junio. Pues nada, muchas gracias y nos vemos pronto, ¿o no?